Si estás empezando en el área de Data Science, hay diversos caminos que puedes seguir dentro de esta área, y es de eso que vamos a hablar en el video de hoy. Les doy la bienvenida una vez más al canal de Alura Latam. El día de hoy estoy con nuestro instructor Álvaro Camacho, nuestro instructor de Data Science de diversos cursos en nuestra plataforma, inversión y también está en nuestro Bootcamp. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre algunos caminos que podemos tener dentro del área de Data Science. Entonces, Álvaro, yo estuve viendo algunas vacantes, ¿no? sobre Data Science y vi que hay diversos tipos de puestos, por así decir, como científico de datos, analista de datos, ingeniero de datos, arquitecto de datos, ¿no? ¿Podrías comentar la diferencia entre ellos? Claro que sí, Gaby, pero antes de más nada, te saludo y saludo a toda la comunidad que está viéndonos en este momento. Y precisamente existen varios roles. Está en el área de ciencia de datos los analistas, está la gente que se dedica a la parte de ciencia como tal, los científicos de datos, está la persona que se dedica a la ingeniería de datos, está el que se dedica también a la arquitectura de toda esta estructura que se está formando, está el que se dedica a gobernanza de datos, está el que se dedica a visualización de datos, en fin, hay varios roles que con los años se han ido, digamos, profesionalizando más. Entonces, la diferencia, no sé, ¿por cuál quieres que comencemos? Podemos ver algo así, como, por ejemplo, un científico de datos es más de esta parte, como ve las previsiones o ve más los datos del pasado, ya un analista analiza para eso, ¿cómo sería? Perfecto. El analista realmente se dedica como al presente. Entonces, un analista de datos, él está tomando, por ejemplo, los datos de las ventas que una organización tiene a nivel mensual, semestral, en fin, el periodo de tiempo lo determina el negocio. Entonces, son datos del presente para ver cómo los indicadores, cómo estamos, cómo se está vendiendo, cuánto stock tenemos y así sucesivamente. Ya el de ciencia de datos está viendo el presente, ¿verdad? Y de cierta forma el pasado, datos históricos, para tratar de prever el futuro. Entonces, digamos, un científico de datos lo que hace es estimar, crea un modelo de estimación. Todos estos modelos de Machine Learning, es importante recalcar esto, estiman, no es una ciencia exacta. Él da una previsión de lo que podría ser y trata de enmarcarlo dentro de un valor que, digamos, te dé como una cierta confianza de que eso va a ser así o no. Entonces, por eso el trabajo del científico de datos está enfocado más como en el futuro y el presente, y el trabajo del analista de datos en el presente y de cierta forma el pasado, porque como estamos trayendo datos históricos para ver el comportamiento, lo que le interesa a una empresa, entonces analista, presente y pasado, científico, futuro y presente. Perfecto. Podemos pensar entonces, si pensamos en Alura, ¿no? Un analista vería como, tenemos tantos estudiantes haciendo la carrera de datos, tantos de programación. Ya un científico sería como, bueno, la mayoría de los estudiantes que siguen la carrera de datos después van para el área de Machine Learning, entonces podemos enfocar en avanzar en esta área, por ejemplo. Sería más o menos así. Sí, digamos, todos tenemos que comenzar primero con lo básico, que es manipulación de datos, entender qué es un dataset, qué es un data frame. De hecho, hay algo muy interesante que discutíamos sobre las nomenclaturas que se manejan en Machine Learning cuando hablamos de dataset, data frame. Bueno, estamos hablando de una tabla. Piensa tú en una tablita de Excel, pero lógicamente no la estás trabajando en Excel, sino que la estás trabajando en otro ambiente. Puede ser SQL, puede ser en Python y así sucesivamente. Entonces, comienzas por ello, digamos, entendiendo que es un dato, entendiendo que es una columna, entendiendo que es una fila, entendiendo qué tipos de datos puedes tener allí. Entonces, todos comenzamos primero con esa parte fundamental. Cuando ya entiendes los datos, y ya entiendes algo también de estadística, ¿no? Porque viene la parte de estadística descriptiva, que es, digamos, el área que se encarga de que tú puedas encontrar la información o una explicación de estos datos, una distribución, por ejemplo, cómo estos datos tal vez a través de un histograma se comportan, bueno, en fin, toda esa parte estadística te muestra medidas de tendencia central, te muestra dispersión, te muestra desviación estándar y otros tecnicismos que no quiero usar aquí, pero ello
van a ser tus bases para ir a la ciencia de datos, o sea, para teniendo como todo este compendio de conceptos, poder avanzar a experimentar, porque ya tiene las bases. Entonces, el camino y la secuencia que tiene sentido es primero todo el análisis de datos para poder avanzar a ciencia de datos. Claro, para poder saber qué hacer con esos datos, ¿no? Tienes ahí Correcto. todos los datos de, ok, ¿qué hago? ¿Cómo los analizo? Y ahora, ¿qué hago con ellos? Y si pensamos entonces el ingeniero o el arquitecto, porque para mí yo escucho ingeniero y arquitecto, pienso en edificios, en construcción, ¿no? Pero Sí. piensas un ingeniero de datos, un arquitecto de datos, suena como algo, wow. Perfecto. Entonces, esos son ya, vas avanzando, te vas profesionalizando más. Entonces, ya no solamente te quedas como científico de datos, sino que quieres entender el ciclo de vida del dato, de su origen a su fin y qué sucede en cada fase. Entonces, existe el ingeniero de datos, que es el que se encarga de transportar este dato desde una fuente hasta un destino. Y durante el trayecto de este dato, lógico, tú no tienes a personas siempre atrás de los computadores tratándolo en tiempo real porque no sería nada eficiente. Entonces, lógico, los analistas primero desarrollaron un código en un ambiente de desarrollo y este código se coloca en un ambiente de prueba donde se hace control de calidad de este código para finalmente colocarlo en un ambiente de producción. Y en el ambiente de producción es cuando ya de forma automática entró este dato crudo y ya lo tienes en tiempo real o dependiendo de cada vez que se realice la ejecución, en otro lugar, en otro ambiente, donde puede ser consumido, por ejemplo, por un equipo de visualización de datos que trabajaría tal vez Power BI, Tableau, Lookup Studio, dependiendo de la herramienta, o un equipo de Machine Learning que puede ya continuar modelando con este dato para desarrollar un modelo de previsión, un modelo de clasificación, un modelo de regresión, o trabajar inclusive con redes neuronales. Entonces, el ingeniero de datos es más como una persona que se encarga en tener una idea también un poco más completa de todo el ciclo de vida de los datos. Y existe el ingeniero de Machine Learning, que es la persona que sabe pues todo lo de ingeniería de datos más Machine Learning. Y existe la persona de MLOps, que ya es la parte operativa. Entonces, tiene el modelo acá y ya lo coloca en producción. Y hay también perfiles que ya manejan todo el ciclo, entonces generalmente un MLOps o un ingeniero de Machine Learning ya como que reúne todos estos perfiles. Entonces puede trabajar como analista, como científico, como una persona que también trabaja con visualización de datos, porque finalmente la parte de la visualización de datos es simplemente generar los gráficos como tal, lógico, hay bastantes competencias que hay que desarrollar para llegar a ese punto, entonces digamos si quieres, por ejemplo, tienes el perfil, me gusta más el front-end, soy una persona visual, me gusta, por ejemplo, ver que las gráficas sean bonitas, me gusta hablar de datos, contar historias con datos. Entonces, por el lado de análisis de datos, tal vez te vas a identificar más. Inclusive existe otro perfil que es ingeniero de inteligencia de negocios y está ya como más relacionado con la parte de visualización de datos. Y no sé si tal vez estos son los perfiles que queríamos discutir. No, sí, total, total, son muchos perfiles, ¿no? Ujú, Ahí sabemos entonces que al entrar en el área de data science hay muchos pasos para avanzar, para seguir y muchos caminos que elegir, pero correcto. todos seguirían como el mismo principio, como primero aprender la parte de, no sé, de Eh, tablas, sí, después ir eso, análisis avanzando. de datos, exacto. Perfecto. Y me faltó hablar de arquitecto. Arquitecto, sí. Y el arquitecto ya es la persona como que dice, esto lo vamos a crear de esta forma. Piensa en un arquitecto de un edificio, digamos, debajo de, de esa arquitectura, de esa edificación que se planea construir, lógico, hay un trabajo de ingeniería, un trabajo muy grande, pero a la final lo que la gente va a ver es, digamos, el trabajo, qué edificio tan bonito, lo hizo el arquitecto fulano, así. Entonces el arquitecto, lógico, él tiene que entender muy bien de qué manera se puede aprovechar los recursos eficientemente, efectivamente, y digamos cuál arquitectura tiene más sentido. Si yo voy a traer, por ejemplo, datos en tiempo real o datos en lote, qué tipo de arquitectura. Entonces, por ejemplo, tengo arquitectura Lake House, que es muy común hoy en día.
tengo arquitecturas para Data Warehouse, tengo arquitecturas Lambda y bueno, otro tipo de arquitecturas que son más utilizadas en datos que son consumidos en tiempo real. Entonces, el arquitecto es, digamos, como la persona que tiene la visibilidad del proyecto completo. Y existe, lógico, de ese arquitecto de datos, pues se desprende mucho de un perfil de un arquitecto de soluciones. Digamos, cuando tú eres arquitecto, tú puedes llegar a una corporación y decir, digamos, te van a decir, tenemos este problema, los informes se demoran mucho en ser generados, digamos, estamos perdiendo mucho tiempo, está costándonos mucho el servicio de nube. Entonces, el arquitecto de soluciones te va a decir, mira, podemos mejorar la arquitectura que tienes actualmente en tu plataforma de esta forma, utilizar estos recursos. Entonces tiene que conocer de monitoreo, tiene que conocer de FinOps, que también es un área muy interesante ya en términos de nube, pero ya nos empezamos a salir un poco del área de datos. Sin embargo, todos estos perfiles, digamos, trabajan mancomunadamente, todos son muy importantes. ¿Okay? Entonces, si le damos relevancia a uno más que otro, pues sería un poco injusto porque todos están trabajando, construyendo pues todas estas estructuras de datos tan complejas que vemos hoy en día. Sí, porque se complementan, ¿no? Porque primero es necesario tratar los datos, entonces pasa los datos de uno para otro, para hasta llegar a algo más complejo, por así decir, ¿no? Así es, Gaby, así es. Y pensando en hoy en día, un modelo de inteligencia artificial, para construir un modelo de inteligencia artificial, ¿entraría también en la área de datos? Sí, claro, de hecho el científico de datos, ahorita existen científicos de datos de GenAI que se encargan de trabajar con estos modelos de lenguaje que son enormes, LLMs. Entonces, como es un área todavía en exploración y como es un área en desarrollo, digamos, hay muchísimas, sí, muchísimas verticales que se desprenden de allí y lógicamente la tendencia a todos nos lleva a adoptar inteligencia artificial, pero desde el punto de vista de una persona que trabaja con datos, si pues digamos tener las competencias previamente mencionadas van a posicionarte en el mercado de una forma más robusta. No vas a llegar como diciendo, no, yo sé usar ChatGPT, pero bueno, ¿qué hay detrás de ChatGPT? Ujú. ¿No? Entonces vas a poder, lógicamente, defenderte muy bien. Y sí, existen muchas iniciativas, pero todo esto está muy en el comienzo. A futuro, seguramente vamos a ver implementaciones y nuevos cargos, ¿por qué no? Sí, muy bien. Entonces la inteligencia artificial no va a robar No, los para puestos de las nada. No, personas en lo el que área. hace es precisamente la demanda ha aumentado. O sea, Exacto. y ahorita existe una demanda enorme en el área de TI precisamente por estos nuevos avances en tecnología. Perfecto, Álvaro. Muchísimas gracias por tu participación y por tu explicación aquí con nosotros. Gracias a ti, Gaby, por invitarme. Siempre. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos acompañaron en este video. Si aún no están suscritos en nuestro canal, les invito a suscribirse que pronto regresaremos con más videos.